Y como ustedes saben, todos los lunes, un lunes sí, un lunes no, tenemos la presencia de la Facultad de Economía. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Víctor Adrián Morales para platicarnos sobre microsimulación y políticas públicas. Doctor Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, aquí con algo de frío, pero dándolo todo ya desde se puso temprano. bueno el frío, ¿eh? Sí, ya es Navidad ahora sí. Ya lo estamos viendo. Sí, pero a ver, sí. cuéntanos, microsimulación. Oye, pues oye bastante bien como para políticas públicas, para ensayar muchas de las ideas que se tienen o los planteamientos, ¿no? Sí, así es. Digo, como sabemos, las políticas públicas son como las acciones que emprende el gobierno para solucionar problemas. Claro. Entonces el tema es que pues, no puedes experimentar tan fácil, ¿no? No puedes decir vive, muere. Claro. Con las personas y los impuestos y los ingresos, ¿no? Así es. Entonces, pues la microsimulación surge como una solución a esto, ¿no? Donde puedes pues medir, ¿no? y cambiar cosas y parámetros de la sociedad, repito, sin necesariamente estar ahí moviéndole. A veces parece que hacen eso, sí, pero no es así, requiere mucha planeación. La idea es que no sea así. Sí, exactamente, ¿no? Pero sí requiere como mucha planeación y mucho saber cuál es la incidencia, ¿no? Sobre todo porque pues usa dinero que pues nos cobran a todos. Claro, dinero público. Exactamente, entonces pues no solo es como a las personas cómo se afectan, sino pues todo nuestro dinero cómo se utiliza. Claro. Entonces justamente pues las bases de datos ya existen también, ¿no? Y son gratuitas, usamos la ENIG para poder hacer la microsimulación, sí. Y a partir de ahí pues ya se miden ciertos parámetros, se dice quién sí, quién no, y lo bueno es que como las políticas públicas son tan amplias, es decir, puede ser de pobreza, de alimentación, de salud, de seguridad social, de acceso a servicios públicos, puedes tener como una visión tanto global como de las particularidades de cada individuo para poder así pues, simular, ¿no? y llegar a conclusiones. Y digo, al final la realidad pues es diferente, ¿no? Es decir, no puedes captar totalmente la realidad, pero al menos ya te da un indicio, ¿no? O sea, un pronóstico de qué puede pasar, que repito, creo que en este momento donde los recortes al gasto público son visibles, y donde cada vez nos es más difícil ganar el dinero, sí, pues claro. cómo gastarlo y en quién gastarlo se vuelve como, Oye, como bastante y importante. digamos en esta microsimulación, ¿ustedes ya han hecho algún tema en específico que tiene que ver con alimentación, con pobreza, con algo? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia de simular pues, una política pública? Sí, ¿no? Pues para empezar, como todo trabajo de investigación, pues es desgastante, ¿no? O sea, ahí se te resta esperanza de vida pues al estar como pues, revisando y checando, sobre todo porque atraviesa muchas cosas, no solo es la parte económica, como de saber la teoría de las políticas públicas y, por ejemplo, de la ley de impuestos, el impuesto sobre la renta o de pensiones. Ahora te comento que hemos trabajado, sino también es la parte ya estadística y matemática. Y no solo es eso, sino la parte de programación como para poder simular. Entonces atraviesa como por muchas cosas. Entonces la experiencia, ya que pasó, dices, qué bonito que lo hice. Ya cuando estás ahí, pues como todo dices, ¿en qué me metí? ¿No? Claro. Pero hasta ahora tenemos experiencia trabajando con simuladores, por ejemplo, de pensiones, del sistema de pensiones. Con esta idea de la administración anterior y de la administración actual federal de las pensiones universales, pues saber realmente cómo era el impacto, ¿no? Y comparado, por ejemplo, con programas focalizados, ahora pasamos a un universal, para saber cómo se movía realmente la pobreza, desigualdad y el sistema de pensiones a partir de esas decisiones, porque no había como esa medición, al menos nosotros no encontrábamos realmente ya el efecto económico. Claro. Entonces, en pensiones tenemos ese trabajo donde hubo conclusiones bastante interesantes acerca, por ejemplo, de que el problema de las pensiones no es tanto las pensiones, bueno, sí lo es, pero no tanto, sino más bien el trabajo formal. Es decir, que muchas veces el problema de tener una pensión es haber cotizado para una pensión. Por supuesto. Entonces llegó a conclusiones como del mercado laboral, ¿no? Y se jaló hacia allá que pues, no lo esperábamos en un inicio. Eso es muy interesante, ¿no? Que te lleve a zonas insospechadas, Sí, ¿no? Exactamente. Te lleva a otros lados donde sale más trabajo, ¿no? Pues, trabajar genera más trabajo. Pero bueno, otro que hemos trabajado es uno sobre educación, que es el más reciente, para saber cómo la pandemia afectó tanto como a la absorción y a la continuidad del sistema educativo y de las personas, así como los ingresos que se perciben, para saber
si fuera el gobierno, en dónde vale la pena más ganar, dependiendo si quiere mover pobreza o desigualdad. Claro. También de ahí hemos trabajado algunos relacionados a los impuestos, justamente, al ISR, por ejemplo, si cobraran más, si cobraran menos, si cambiar el tabulador, si el IVA lo pusieran al 21% que nadie queremos, pero de todos modos, ¿cómo se movería, ¿no? Y cuánto sería la recaudación. Y repito, y la segunda parte es qué se hace con el dinero o cuánto dinero costaría que todos nos dieran, por ejemplo, pensiones o educación gratuita de licenciatura. Es decir, se te lleva como por otros lados y que pues siempre son muy interesantes, ¿no? Claro. Solo que, repito, aquí como todos nosotros, pues el tiempo Oye, está limitado. a ver, nada más, digamos, para comentarlo, Sí. si existiera esa posibilidad de dotar o de tener la educación gratuita, digamos, al 100% de Sí, la sí, sí. población, ¿qué arrojaría o qué es lo que observaron ustedes? Lo que observamos nosotros es que, para empezar, bueno, aquí pasan dos partes, ¿no? Hay varios supuestos. Sí, claro. Porque, bueno, el primero todos van a decir, pero pues sí, no, qué bueno, pero el mercado laboral una vez más, ¿no? ¿Lograría absorber eso? Digo, son cuestiones en las que estamos trabajando. Este es un proceso continuo Sí. porque tanto la información se va actualizando como cada 2 años, como toda la realidad es móvil, ¿no? Pero bueno, quitando ese supuesto, pues sí notamos mucho cómo la pobreza y los ingresos y las capacidades de las personas se ven mejoradas y con ello el bienestar, ¿no? Es Sí. decir, casi todas... Y culturalmente Ajá. también en hábitos se transforma la persona. Sí, ¿no? sí, digo, como dice, es realmente, porque a veces el problema son los resultados. En el mercado laboral, ¿cómo se movería, no? Pero pues también es un proceso, como comentas, multidimensional, ¿no? Y Sí. que afecta otras áreas. Entonces, el hecho de que tengamos, por ejemplo, mayor educación implicaría tal vez un mercado laboral más robusto, ¿no? O la innovación a otros mercados laborales que ahorita no existen. Claro. Entonces, también no hay que pensar justamente algo como vamos a mover toda la educación y pensar que todo va a quedar igual, ¿no? Claro. Entonces, justamente son estos cambios culturales, ¿no? Y tal vez que se volque más hacia la innovación, ¿no? Es decir, que haya nuevas startups, nuevos emprendimientos, porque las personas tienen una visión nueva y hay más capacidades en las personas para poder desarrollarlo. Claro. Entonces, notamos esto, ¿no? Como un aumento, no solo en términos como económicos, formales y tradicionales del ingreso, sino también como en la formación de capacidades, como ya lo decía Amartya Sen o Volvinik, que pues es más integral, ¿no? Es más un Exacto. crecimiento del ser humano que a veces A eso iba, ¿no? que lo soslayamos, ¿no? Decimos, bueno... Y que eso trae muchas virtudes, Sí, exactamente. muchas condiciones favorables, o sea, en la transformación de la persona. ¿no? No, sí, y de la sociedad, ¿no? Sí, Como claro. tal. Entonces, justamente nuestra evaluación, qué es lo que queremos avanzar, es ya, digo, por ejemplo, en esta educación que es muy interesante, tú lo preguntabas y das en el punto, ¿no? No solo es trabajar como en lo económico, ¿no? Repito, en los ingresos que son, pues, la base fundamental de la reproducción social Claro. y de la vida, pero también más allá, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de trabajar? Ya vincular la parte cuantitativa de los modelos de microsimulación, que es algo, no se ha trabajado como mucho, pero ya existe cierto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero también ya mezclarlo un poco con cuestiones cualitativas, ¿no? Claro. Es decir, ya de la persona, que haya ese otro nivel de complejidad más grande, ¿no? Así Porque es. pues, trabajar con datos, con una base, pues es a veces... Digo, algunos van a decir, no es cierto, pero a veces es más sencillo que ya con la persona, ¿no? Sí, ¿no? Y además, bueno, como tú dices bien, no podemos experimentar exacto. ese tipo de cosas, ¿no? Oye, pues qué interesante. A ver si próximamente nos muestras esa simulación, las estadísticas, a dónde se mueve, porque también es súper complejo mirar cómo le afecta, por ejemplo, a ciertas disciplinas, ¿no? Sí. Digamos, no sé si al campo de la ciencia, pero a lo mejor en términos administrativos sí, Sí. en servicios también. Es, digamos que cada una de las áreas se mueve con una lógica distinta, ¿no? Sí, sí, claro que sí. La verdad que, digo, me gustaría mostrarlo, pero creo que todo el mundo se aburriría. No, al Porque lo contrario. decimos interesante y los resultados ya están ahí, pero la realidad es que son puros números, ¿no? Que hay que Sí, sentarse en la claro. computadora y estar... Sí, los datos, ¿no? Sí, sí, o sea, revisando bases de datos y adaptando bases de datos, ¿no? Entonces, la parte glamorosa es esta, que al final es muy interesante, ¿no? Y me parece muy enriquecedora. Y repito, y sobre todo porque las cuestiones están ahí, ¿no? O sea, no ocupamos nada que no sea disponible para todos, Claro. pero repito, es poco ya glamoroso estar sentado 5 horas viendo que coincidan Así los es. datos. ¿no? Como con la dijiste al realidad. principio, te están robando esperanza de vida. ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, ya me voy a autosimular cómo Así es. mi calidad de Muy vida se ha bien, transformado. muy bien, ¿no? Víctor. Pues gracias por No, no. compartir tu investigación. No, no hay de qué. Y bueno, pues siempre aprovechamos para mandarle un gran abrazo a la comunidad de la Facultad de Economía.